Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Adicto a los Perfumes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Como siempre digo, un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes, a todos los que vean el video en el día de hoy y en el futuro. Un millón de gracias por ver un video mío, por esta familia, esta comunidad tan bonita que hemos creado en YouTube. Gracias a ustedes hemos ido creciendo. Gracias mil. Bueno, como vieron el título del video, hoy vamos a hablar de una casa de perfumería de autor que está acreditada en Barcelona, España, la madre patria. Saludos de aquí a todos mis hermanos españoles, que se dedica a hacer perfumería de autor. El señor se llama Alejandro Ponsa, adicto a los perfumes. Pero ¿cómo te llegó? Bueno, me llegaron 4 Dican, que aquí se los tengo, 4 Dican, que mi amigo, un cubano que vive en Barcelona, que se llama Alexei. Alexei, gracias mi hermano por hacerme de regalo estos 4 Dican que me mandaste para probarle estos perfumes. Te lo agradezco mucho. Y si el señor Alejandro Ponsa te lo regaló a ti y tú me lo regalaste, un doble felicidad. Gracias al señor Alejandro y a ti, Alexei, por mandarme y poder descubrir estos aromas. Alexei es un cubano, un cubanazo que vive en Barcelona, que tiene una cuenta de Instagram que lo pueden seguir. Es una enciclopedia de perfumes nicho. Cuando yo quiero saber de perfumes de oud o de perfumes nicho de oud, que es la mayoría que le pregunto, o de perfumería, yo le pregunto, nos escribimos, tenemos una amistad muy bonita. Entonces, él en una directa, una vez en Instagram, que yo estaba viendo, él estaba con el señor Ponsa, y entonces me dijo, adicto, Ramón, te voy a mandar el C para que lo descubra, para que lo conozca. Y estamos aquí, ahora yo lo conocí y le voy a dar a ustedes la impresión de los perfumes de Alejandro Ponsa. Lo que más me gustó es que vamos a hablar de ello y ahora les digo, miren el spray, vamos al primero, vamos a sprayarlo primero y ahora les digo cuál se llama. Espectacular, riquísimo. Mira, este se llama Cedar Forest. Son extractos de perfume, como pueden ver ahí, Ponsa, Barcelona. Miren, este perfume, si te gustan los perfumes amaderados, ¿no verás? De cedro, musgo de roble, benjuí, bálsamo, ámbar de copaiba, y debe tener más nota, ¿no verás? Pero lo que yo más siento aquí es como tú entrar a un lugar donde hayan maderas oscuras, pero como si fueran maderas antiguas, balsámicas. Es lo que yo noto. Pueden tener 3 millones de notas, pero eso es lo que noto. Una madera bien fina, como si fuera una madera no oscura, sino fuera una madera cuando tú entras a una mueblería y la madera ya tiene barniz, tiene cola. Lo digo porque mi familia es carpintera, ¿no era? Eso es lo que me emana este perfume. Entonces lo más lindo es que cada perfume está inspirado en algo. Él se inspiró en la naturaleza, que cuando él era niño estaba rodeado de naturaleza, etc. Debe ser como yo, que viví en el campo. Entonces es un perfume espectacular, espectacular, claro. No le puedo decir, a mí me duró, miren, riquísimo. Si te gustan los perfumes amaderados, este es uno que tienes que tener. Creo que todos son de 50 mililitros extracto de perfume. Miren, me embarra los dedos el Dican. Los que son seguidores míos saben que yo no soy muy amante de las maderas, pero la calidad que tiene este perfume porque te transporta a lugares. Cuando yo lo sprayé, la primera vez me transportó a esos lugares, maderas, pino, espectacular. Riquísimo. Si te gustan las maderas, Cedar Forest, chequea los precios. Acuérdense que a mí nadie me está pagando nada, me regalaron esto y yo, como fiel amante de la perfumería, qué mejor para mí que transmitirle lo que yo siento. Por si alguno lo tiene, me deja saber abajo. Y si te gustan las maderas, esto es espectacular, pero riquísimo. Bueno, me embarró todo aquí porque es aceite. Espectacular. Este se lanzó en el 2019. Todos estos perfumes yo me sprayaba un poco para olerlo y siempre me duraban más de 9 horas ahí, riquísimo.
Vamos para el otro. El otro se llama, vamos a buscarlo aquí. Mira, Indie Oud. Ponza, Barcelona, lo mismitico. Este se llama Indie Oud. Vamos a ver, espera. Hay veces que se trae, Ponza, cualquier cosa, los Dican se traban. Mira, llevo rato, y eso que lo he usado bastante y se traban. Me pasé echándole esto a este perfume. Me pasé. Porque esto es un perfume. Si te gustan los perfumes de Oud, mira, este perfume redondea rápido así. Debe tener 3 millones de notas. Tiene resina, hoja de laurel, flores, almizcle, pachuli, pomelo, nardo, benjuí, notas verdes, 3 billones de notas, oud y menta. Pero lo que a mí el perfume me transporta a mí y me redondea, potente. Si te gusta el oud con menta y con el almizcle y algunas noticas, esa la que más yo veo es el nardo y algunas noticas así florales y las notas verdes. Pero lo que yo más noto es notas verdes, oud y menta. Si te gustan los perfumes de menta, con oud yo he olido cantidad de perfumes de oud. Nunca he olido, este es un perfume diferente. Supuestamente él también, y aquí yo lo noté, se basa en los caminos así en Bangladesh. Él se inspira en algo siempre. El oud es la nota que predomina siempre, pero un oud muy natural, de una calidad de primera, de espectacular. Entonces sale el oud con menta. A mí no me gusta la menta para nada. Pero ¿qué pasa? Que cuando pasa un rato, ya la menta pasa a segundo plano. Y las notas verdes se mantienen con ese oud todo el tiempo. Tiene mucha más nota, pero lo que yo percibo en mi nariz es el oud espectacular. Si yo fuera a comprarme uno de estos perfumes, este sería uno por el oud. Y a mí me está gustando mucho el oud. Es un oud diferente, completo, muy natural. Yo me sprayaba ahí un poco y el oud lo venía, yo salía y lo olía y espectacular. Riquísimo este perfume. Duración, porque este es potente. Oud potente. Si no te gusta el oud, cuidado con eso, porque este es un oud, no un oud de eso apestoso, ni un oud animálico de eso que huele a establo, una cosa extraña. No. Es un oud de una calidad, yo no sé de la calidad, si el señor Ponza ve algún día el video y me quiere decir en el comentario, pero yo he probado muchos perfumes de oud, tengo muchos de Serhoff, tengo muchos. Y el oud que tiene este perfume tiene una calidad, pero fenomenal. Fenomenal, de verdad, lo recomiendo muchísimo. Si me pregunta, Adicto, a mí me encanta el oud y yo nunca he probado ese perfume, ¿me lo recomienda? Cómpratelo 100% porque yo vi los precios. Precio, calidad, a la calidad que tiene ese perfume, es un fenómeno de verdad. Fíjate que sí es un fenómeno que, vaya, ojalá yo coja un descuento por ahí para poderme comprar ese perfume. Bueno, vamos para el otro. El otro se llama Odyssey. Adicto, pero ¿por qué miras para acá abajo? Aquí abajo, porque es que él está, mira, aquí lo tengo anotado, porque es que todos estos perfumes están inspirados en algo de historia. A mí me encanta la historia, entonces este se está inspirado en la historia, en el Homero, ¿cómo se llama? Homero, el que escribía la Odisea, ¿no era? Se inspiró en Ulises, el guerrero de Troya. Entonces se inspiró en Ulises, en este perfume. Vamos a sprayar, miren el spray, ¿ve? Lo único realmente que no me gusta, tengo que decirlo, es que el spray se demora mucho, a veces, este perfume ya se cogió todo esto aquí. Porque es que son potentes y mira, aceitoso, son potentes. Entonces este perfume ya no es potente, pero rico, porque tiene lima, hojas de higuera, hoja de tomate, un perfume que tiene hoja de tomate que yo he olido muy pocos perfumes que tengan esa hoja de tomate. Este lo tiene y se percibe. Tiene mirto, romero, tiene tomillo, lavanda, pino, ciprés, lándano. Como pueden ver, es un perfume como si fuera
aromático, fresco, especiado, amaderado, verde, cítrico. Entonces así, aromático, fresco, especiado y la nota de madera. Entonces todas esas notas son una conjunción de notas perfecta, un equilibrio perfecto. No se va ni cítrico, ni las maderas, ni el aromático verde. No, 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 no. Todo va y entonces va evolucionando. Este perfume está espectacular. Es que todos están buenísimos, de verdad. De verdad, Alejandro Ponza, te la comiste aquí en estos perfumes, están riquísimos, la calidad. Espectacular este perfume, calidad, el aroma, te transporta. A mí me transporta si Homero seguidó en la en la historia, en el libro de la Odisea, no era en Ulises. Bueno, tremenda inspiración aquí hiciste porque a mí me transporta a esos campos con madera, con pino, con cosas así, lo que es campo verde, me transporta todo eso. Riquísimo, espectacular. Esto es una perfumería, miren, le voy a decir algo. Tengo que reconocerle algo muy importante. Hay veces que uno compra perfumes nicho y entonces el perfume que compras que te llega a la casa, tú dices, Sprayas, no era, y dices, wow, este perfume se me parece a aquel. Este perfume se me parece a fulano. Entonces ahí es cuando uno dice, pero ¿qué perfumería nicho, qué perfumería de autor es esta? Entonces estos perfumes no se parecen a nada se parece que hay en el mercado. Son perfumes únicos que vale la pena pagar dinero por ellos, porque nadie va a oler como tú. No te va a llegar a la colección un perfume que tú digas, ¿se me parece a cuál? ¿Se me parece? No, no existe eso. Perfume es único este. Buenísimo, buenísimo, tengo que felicitarlo y no me canso de felicitarlo. Ustedes saben que a mí me encanta mucho la perfumería árabe, a mí me encantan todos los perfumes. Mientras tenga calidad y que cuando tú pagues valga la pena, yo maravillo porque a mí no me gusta, mira, a mí me gusta la perfumería, los aromas. Entonces me da lo mismo si es un perfume chino, si es ruso, si es un perfume mexicano, español, del país que sea. Mientras tenga calidad, entonces tienes que reconocerlo. Y estos perfumes tienen una calidad fenomenal. Vamos para el último, que tengo que reconocer. Me volvió, pero loco, Ponza Xanax. Y la historia que está atrás de este perfume me gustó mucho más. Pero el aroma, esto me fascinó. Si yo fuera a comprarme, miren el spray. Si fuera a comprarme un perfume, de los primeros que me compraría, esto es una maravilla de perfume. Chica, este es un perfume unisex, porque los otros que mencioné, el Lindy Wood lo puede usar una chica, el Cedar Forest lo veo más masculino, el Odyssey lo puede usar una chica, pero lo veo también más masculino. Los tres primeros los veo más inclinados al lado masculino, pero una chica lo puede probar. Pero esto es una maravilla de perfume unisex, más inclinado para el lado de la chica. Pero a mí me encanta. Esto es, qué cosa de perfume más rico porque este es el tipo de perfume que me gusta a mí. Y además está inspirado, miren, se llama Xanax porque es la hija de un señor, ¿no verá? Que vivía en un palacio. Vamos a pensar un príncipe, un rey, lo que sea, la historia que él se basó. Entonces llega un dios gordo que se enamora de ella, pero ella no estaba enamorada de él. Entonces él se hizo amigo del padre para llegar a donde estaba de ella. No porque sea un dios pasado de peso, etcétera, no importa, sino que esa es la historia. Entonces, como ella siempre le dijo que no, ¿qué hizo él? La transportó a este perfume porque, oye, la historia con el perfume está espectacular. La convirtió en flores blancas con olores a vainillado. Entonces, la convierte en flores blancas, imagínense el olor, ylang ylang, aldehílico,
vainilla de Madagascar de primera categoría, un toque frutal de naranja y quizás debe tener otro, pero muy natural. Mirra, benjuí, cedro de Himalaya, pero el cedro, las notas maderosas, realmente yo no se las noto. Yo lo que le siento mucho aquí son esas notas florales del ylang ylang y los aldehídicos, flores. Le noto muchas flores blancas con la vainilla de primera categoría. Olvídense de otros perfumes de vainilla. Esta vainilla que hay aquí es una delicia de perfume. Si me están mirando al lado allá, ¿te gustan los perfumes florales con vainilla de primera categoría? Y no sé por qué a mí me sale esa vainilla como si tuviera, que no tiene, ¿no verdad? O si el señor Alejandro Ponza le echó y no lo puso, pero yo le siento como un toque amielado. Quizás la vainilla con las demás notas que tiene le pueden dar ese aroma a mitad del secado como amielado, como la miel, no como la cera, como la miel. Entonces es un perfume floral, avainillado, dulce así. Mira, si alguna vez has olido un perfume que se llama, de la casa de Harmony, que se llama Moon Glory, que ese perfume yo tuve un Dica y lo terminé en un aroma espectacular. Bueno, si lo tienes o lo has olido, este perfume está mucho mejor. Una calidad es fenomenal. Fenomenal, riquísimo. Y para una chica, esto mi esposa se ha echado, se transporta el perfume así en la piel. Y es una flor avainillada lo que parece. ¡No! ¡Qué rico! Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Señor, lo felicito desde aquí. Tiene 4, las que yo probé. Creo que él tiene 4 o 5 perfumes en su haber. No sé si tendrá más. Pero los 4 que llegaron a mis manos para yo darme el placer de olerlo y que los perfumes poderlos disfrutar en mi olfato. Usted es un ganador, hace unos excelentes perfumes, lo felicito desde aquí, desde Miami, Florida. 4 perfumazos, 4 diferentes aromas de calidad de autor de primera. Bueno, chicos, chicas, ya vieron el video. Los primeros 3 que dije, que son Cedar Forest, el Indio Oud, fenómeno espectacular, los 4 están espectaculares. Y el Odyssey, los 2 primeros son súper masculinos, pero el Odyssey, una chica lo podría probar, a lo mejor le gusta. Aunque todos chicas lo pueden probar y son aceitosos. Pero este Xanax sí es un fenómeno para las mujeres, esto es un fenómeno de verdad. Y para un chico espectacular también, si quiere cumplido. Bueno, espero que les haya gustado el video en el día de hoy. Se lo quise dedicar a esa casa de perfumería Nicho porque realmente que vale mucho la pena. Si les gustó el video, como me apoyan a mí, un like para que yo el canal siga creciendo, se sigan uniendo nuevos suscriptores para seguir creando contenido que gracias a ustedes el canal ha ido creciendo. Sin ustedes no existiría este canal. Que Dios me lo bendiga a todos, que los arrope con su manto protector y que logren hacer cada día lo que deseen, siempre ayudando a la familia, siempre prosperando, siempre Dios los va a ayudar. Que pasen un excelente día, un abrazo bien fuerte desde la distancia y esperen el nuevo video de Adicto a los Perfumes. Bye bye.